Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con Sandra Tavares sobre su libro de cuentos Límite Invisible. Sandra Tavares nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Es licenciada en Contabilidad por la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA. Habla inglés, francés, italiano y portugués. Libros de cuentos publicados: Matemos a Laura, Límite Invisible, En tiempos de vino blanco y Diamantes verdes. Obtuvo mención de honor en los siguientes concursos de cuentos. Primer concurso de cuentos sobre béisbol de la Secretaría de Estado de Cultura en 2008. 16º concurso de cuentos de Radio Santa María en 2009. Segundo concurso de cuentos sobre béisbol de la Secretaría de Estado de Cultura en 2009. 22º concurso de cuentos de Radio Santa María en 2015. Y en el 14º concurso de cuentos de la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña en 2015. Ha recibido los siguientes reconocimientos: Joven Escritora en 2012 por el Taller Virgilio Díaz Grullón del Centro Universitario Regional de Santiago Cursaguas. Embajadora de la Paz en 2017 por la Federación por la Paz Universal. Medalla al Mérito Femenino Hermana Mirabal en 2018 por el Colegio Padre Emiliano Tardif. Artículos y cuentos suyos han sido publicados en Cuadernos de Taesina, Centro de Estudios Extremeños de Terraza, Barcelona, en el periódico La Información de Santiago de los Caballeros, en la antología Jueves Literarios de Sosúa, en las antologías del Taller de Narradores de Santiago y Este era el Principio y Caleidoscopio, y en la antología Hilda Ampaya, editada y traducida al idioma inglés por Dick Gloster. Ha participado como expositor en conferencias y coloquios en el Centro de la Cultura de Santiago, en Casa de Arte Incorporada, en el Diplomado de Formación Artística del Centro Eduardo León Jiménez en Santiago y en el proyecto de Formación Juvenil en el Mundo de la Creación Literaria en Tenares. Perteneció al Sistema Nacional de Creadores Literarios CineCrea, es coordinadora del Taller Experimental de Literatura de la Leal Logia Juan Pablo Huarte y es miembro del Taller de Narradores de Santiago. Soñadores de Laguna. El niño se había quedado embelesado, observando un punto indefinido entre el cielo y el agua. Sujetando su limpiabotas, se asemejaba a una estatua, a no ser por el movimiento de sus cabellos. Este lugar inverosímil, a unos cuantos metros del asfalto, se veía maravilloso. Una inmensa porción de agua rodeada de tierra, flamboyanes, cocoteros y una variedad de árboles de frutas tropicales. Sin afluentes, pareciera como si su agua, azul cristalina, hubiera nacido aquí por sí misma. Al sentir mi presencia, el niño se gira y de manera automática dice: «Señor, ¿va a limpiar?». La pregunta es tan ilógica como su presencia en aquel lugar, lejos de sus dominios, el parque. Sin embargo, contesté afirmativamente, no por el deseo de remover el lodo de mis zapatos, sino por investigar en qué pensaban. Me señaló una piedra en la que podía acomodarme. Él se sentó frente a mí en una lata vacía. Con diligencia empezó a sacar todos los utensilios para iniciar su trabajo. Con ánimo de entrar en conversación le dije: «Me llamo Paolo». Por primera vez miró mis ojos y me cuestionó: «Usted no es de aquí. ¿Usted viene de Nueva York?». Sonreí. Mi esfuerzo por hablar correctamente español no ha suavizado mi acento,
No, vengo de Italia. Ah, ¿eso es más lejos que Nueva York? Su pregunta me acongojó un poco. Me limité a decirle, sí, un poco más lejos. Oh. Parecía como si su mundo se hubiera expandido de repente. En su rostro se dibujó una sonrisa que hacía brillar sus mejillas manchadas de líquido negro. Le llamaban Vitico. Tenía una edad entre los 9 y los 13 años. Sus modales eran correctos, su dicción aceptable, algo poco común en un niño de la calle. Tal vez iba a la escuela nocturna, tal vez ayudaba a mantener a su familia, tal vez tenía sueños. Y esta era la única duda que yo estaba dispuesto a aclarar. Le pregunté, ¿qué mirabas cuando me acerqué a ti? El cielo, contestó, sin levantar la cabeza ni suspender su labor. No parecía amante de la conversación, así que debía ser más preciso. Continué. ¿Trabajas mucho? ¿Te gusta lo que haces? No tanto. Es que necesito mucho dinero. Estoy ahorrando para comprarme un jet ski. Su respuesta fue tan incoherente que me quedé impactado. Sentí que éramos personajes, habitantes del realismo mágico. Como en aquella novela en la que cada lunes se repetía la semana, o en la que todos los personajes eran muertos. Acepté que éramos fantasmas de una realidad. Yo, un italiano enamorado de la cultura latinoamericana, amante de su literatura, de su música, de su gente, y él, un niño envuelto en harapos, con zapatos rotos y que sueña con tener un jet ski. Sin ánimos de sacarlo de su fantasía, le comenté, ¿no sería mejor que te compraras una casa o un carro? Eso viene después. Esta afirmación aumentó mi curiosidad y agregué, ¿pero para qué quieres un jet ski? Para recoger el maná. Maná, un vocablo que suena casi igual en italiano que en español. Simboliza los alimentos caídos del cielo, cuando el Dios de Israel se apiadó de ellos, para que no murieran de hambre en el desierto. Nada parecido a este oasis, una isla dentro de otra isla. Decidido a dejarme guiar por la magia, le dije, ¿y para qué quieres el maná? A veces, dijo mientras levantaba la cabeza, cuando cae el maná, alguna bolsa se escapa. Tal vez por la prisa y por el oleaje que se crea en la laguna. Yo estaré atento. Y cuando suceda, iré en mi jet ski a recoger la bolsa. Se la llevaré al jefe. Cuando le cuente cómo la encontré, me ofrecerá una recompensa. Yo le diré que no es necesario. Me pedirá que trabaje para él. Entonces, podré comprar una casa y un carro. Y podré viajar a Nueva York. Con una sonrisa agregó, y a Italia. Al sentir el ruido de un motor, dejó de lustrar mis zapatos. Una avioneta volaba a poca altura, dejando caer varias bolsas que empezaron a flotar sobre el agua. Al instante, 4 jet skis, pilotados por hombres armados de ametralladoras, aparecieron en el lugar, recogiendo las bolsas y alejándose a toda velocidad. Salí de mi mundo de ficción y alcancé a ver a otro niño que embelesado observaba la escena desde el otro lado de la laguna. Así iniciamos un nuevo episodio de Textura Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Escuchamos al principio uno de los cuentos del libro Límite Invisible de Sandra Tavares, a quien precisamente tenemos como invitada en este episodio y a la que le damos la más cordial y formal bienvenida. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Hola, Edward, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ya es la segunda ocasión que estoy aquí con ustedes, así que muchísimas gracias. Sí, Sandra nos acompañó en uno de los primeros episodios del podcast hace ya más de 2 años. El tiempo pasa volando, ¿verdad? No se da cuenta. Sandra, vamos a entrar de inmediato en materia, preguntándote cuál es la técnica que tú usas para construir tus historias. ¿Tú utilizas una escaleta? ¿Sabes de antemano cómo terminará el cuento? O sea, ¿qué método tú usas más frecuentemente para escribir tus historias?
Ok, vamos a empezar entonces por el final, por la última parte que preguntaste. Por lo general, sí sé cómo termina la historia. El tema en mi caso para construirla, como tú dices, es encontrar el narrador. O sea, tengo el final y sé más o menos lo que quiero contar, pero hasta que no encuentro el punto de vista desde el cual quiero enfocarla, entonces no empiezo con la escritura. Tan pronto como puedo identificar quién es el narrador, ya tengo el punto de vista, ya sé cómo iniciar la historia. Pero sí tengo siempre el final en mente y eso me ayuda a mantenerme alineada con lo que realmente yo quiero escribir. Eso implica que, por ejemplo, en el medio de la historia, obvio, van a surgir cosas en las que no pensé en un principio. Me gusta dejarlo fluir cuando las cosas pasan así. Y eso me ayuda bastante. Entonces no hago así como un guión, como una escaleta. Eso no, por lo general no hago eso. Lo que sí yo podría hacer en un momento determinado es que si no estoy en condiciones para escribir y me llega alguna idea o algo, por lo general tomo lápiz y papel y anoto la idea, pero como más bien como la idea central de la historia y eso lo guardo. Entonces ya cuando en algún momento determinado, que puede ser un día o pueden ser 5 años, entonces me pongo a escribir esa historia, entonces ahí ya vuelvo a ese momento que en el que tuve como esa necesidad de escribir algo. Yo recuerdo que cuando coincidimos en el taller de narrador de Santiago, como en el 2008 por ahí, en esa época el taller tenía un ejercicio que era en base a una palabra escribir una historia, ¿verdad? Eso fue muy fructífero, ¿verdad? En ese tiempo fue muy productivo el taller, según recuerdo. Bueno, después hablaremos de esto en el caso de este libro, pero para los otros libros que tú has publicado, ¿te sirvió ese ejercicio? ¿Tú lo pudiste aprovechar para esos otros? O sea, ¿construiste algunos cuentos que eventualmente se publicaron en ese periodo? Sí, por supuesto que sí. Hay un cuento que se titula Incontinencia, que es un cuento bastante corto, que de hecho fue mi primer cuento publicado. O sea, yo estaba acabando de llegar al taller y teníamos allá más o menos como invitado a José Sánchez del Viejo, que es un español que de vez en cuando nos visitaba y él editaba una revista en España, una revista literaria. Y entonces la palabra que teníamos para esa semana era incontinencia, pero solamente la palabra como tal, o sea que tú eras libre en la totalidad para construir la historia. Entonces ese sábado yo leí ese cuento, Incontinencia, a él le gustó y me dijo que si se lo podía facilitar para publicarlo en la revista. O sea que sí, lo del ejercicio del taller, resultados, sí. Entonces hay otro cuento que también está en mi primer libro, Matemos a Laura, que es El jefe de los muchachos. Que en ese sucede que, por ejemplo, al principio en el taller teníamos la palabra incontinencia y todos lo titulábamos con ese nombre. Entonces luego iba a suceder que si seguíamos con eso, entonces muchos de nosotros iba a tener cuentos con los mismos Claro, títulos. iba a coincidir. Entonces ya luego nos dieron otra palabra que era traidora. Entonces yo quise escribir un cuento con esa palabra, pero no lo titulé traidora, sino que lo titulé El jefe de los muchachos. Entonces sí había una traidora. De hecho, la última palabra del cuento es traidora. Fue también fruto de ese ejercicio que teníamos, pero en ese caso ya no lo puse con ese título y creo que los otros también tomaron la iniciativa de no ponerle como título el nombre que usábamos. Entonces eso duró unos cuantos meses, se escribieron algunos cuentos, no escribíamos toda la semana, todos, pero sí siempre alguien escribía, o sea que sí fue muy fructífero. Sí, y en ese tiempo también el taller llegó a publicar antologías de cuentos escritos por los mismos miembros del taller, ¿verdad? Sí. Aparecen cuentos tuyos en esa antología, lógicamente, ¿verdad? Hay uno, Sí, se ok. titula El nieto de Doña Chea. De hecho, en ese libro, el cuento tiene un final diferente. O sea, después que el cuento termina, tiene como una nota al final, que ya luego cuando yo publiqué Matemos a Laura, se la quité. Pero en la antología del taller de narradores sí tiene
si viene con la nota final. Sí, eso suele pasar que uno en cada edición, o sea, cuando tú publicas libros de cuentos, casi siempre pasa eso, que algo cambia entre una edición y otra, ¿verdad? Pues Sí, sí. no te pasa que cambias algún detalle, del final o de otra parte del cuento, lo que tú, por afinarlo más, pues, siempre uno trata de buscar la perfección, aunque la perfección no existe, ¿verdad? Pero sí, trata uno de... Te puede llegar más adelante como si para algo determinado, tú sabes, como una palabra más exacta. Porque, por ejemplo, sucedió con un cuento que se publicó por Radio Santa María, por lo del concurso de cuentos. Y ya luego, cuando yo lo publiqué en mi blog de manera personal, porque no forma parte de ningún libro, entonces sí le cambié una palabra, algo que hablaba sobre la suerte. Entonces, no sé, la quise cambiar por algo más preciso y ya si lo publico más adelante en algún libro, entonces ya lo publico así como lo tengo en mi blog personal. Pero son pequeños detalles que uno puede cambiar. Lo ideal es que uno lo deje tal cual. Por ejemplo, en este libro hay algunas palabras que tal vez ahora yo no las pondría así, como algunos anglicismos y cosas así. Pero ya está publicado. Como decía alguien, creo que fue Pilato, lo escrito está, ¿verdad? Lo escrito está, ¿no? Ya, Sí. porque siempre va a existir la tentación en el escritor de cambiar cosas, o sea, pero hay que poner un límite a ese deseo de perfeccionar y modificar. Tía Marta, no fue sencillo encontrarte, envuelta en la ropa blanca de tía Marta. Caíste del techo y te escabulliste rápidamente. Decidí buscarte, sin tener claro por qué lo hacía. Pero una cosa sí era segura, no quería lastimarte. Por eso tardé tanto, sorteando la ropa, sacudiéndola delicadamente. No porque sintiera que los enormes sostenes de tía Marta merecieran algún respeto. Sé que a pesar de tu aspecto eres inofensiva, atacas solo para defenderte. La profesora de Ciencias Naturales nos había explicado que en nuestro país no hay tarántulas venenosas, aunque quién sabe, algún día un desquiciado pudiera introducirlas y liberarlas. Pero ese no es el caso. Desde siempre me he refugiado allá atrás, entre los matorrales, y en ningún lugar me siento más seguro. Un día me quedé dormido por horas. No quería que mi tía descubriera mi escondite. Así que le dije que había estado viendo muñequitos en la casa de Beto. Sabía que eso la enfurecería. No quería que los vecinos se enteraran de que no teníamos dinero para reparar el televisor. En esta ocasión, la paliza no fue tan grande. Ella siempre me recuerda que soy un niño malo, y por eso me iré al infierno. La miro, sabiendo que lo único que me preocupa de irme allá es que ella estará a mi lado por los siglos de los siglos. De verdad, es una lástima que tu picadura no sea mortal. Me quedaré contigo. Te pondré en un lugar seguro. Buscaré una cajita. Le haré agujeros. Te colocaré detrás de la foto de mi mamita. Tía Marta no te encontrará. Ella nunca toca esa foto. Debe ser por el remordimiento y porque teme que la foto un día le hable y le recuerde que ella fue la culpable, la dejó morir. Por eso sé que ahí estarás segura. Mi mamita te protegerá. Buscaré insectos para ti, los traeré vivos, para que sientas la tibieza de su sangre. Crecerás rápidamente. Entonces cambiaremos un poco tu aspecto. Deberás confiar en mí. Con mi juego de acuarelas, pintaré líneas rojas y amarillas sobre tus patas. Lucirás agresiva, mortal. Deberé encontrar el momento preciso. Una vez, a tía Marta le cayó una rana en la espalda mientras se bañaba. Ni siquiera pudo moverse.
A sus gritos acudieron mis padres. La sacaron del baño, le dieron agua con azúcar y luego llamaron a una enfermera para que la inyectara. Tía Marta siempre duerme boca arriba. Antes de irse a la cama se arrodilla ante esta, conmigo a su lado. Oramos. Me obliga a confesarle todos mis pecados, como andar en el arroyo o tumbar ciruelas verdes en la mata del vecino. Pero ella nunca me cuenta los suyos, aunque tal vez terminaron cuando murió papá. Creo que el momento preciso será cuando me mande a mi cama y se quede en la suya, acostada, con los ojos cerrados pero no dormida, cubierta por la débil luz de la lámpara de noche. Le arrojaré sobre su cara. Sus gritos serán ensordecedores. Ese ruido, unido al hecho de que ese día no habrá tomado las pastillas para la presión, porque las habré escondido, le provocará un infarto. Esperaré hasta que no se mueva, hasta que no respire. Entonces saldré gritando como un loco. Por favor, ayuden a mi tía Marta. Por el amor de Dios, no la dejen morir. Ella es lo único que tengo en el mundo. Me quedaré con algún vecino mientras la llevan al hospital. El día siguiente será grandioso, el día de su funeral. Me vestirán de negro. Mis ojos lucirán cansados por el esfuerzo. Todos me abrazarán. Se compadecerán de mí. Querrán que salga con ellos. Dirán que no puedo estar solo todo el día, sin comer. Yo los convenceré de que ese día solo necesito estar cerca del cadáver de mi tía, y me creerán, porque será cierto. Nada en el mundo podría privarme de ese momento. Lo único que temo es no poder ocultar mi alegría y que me dé un ataque de risa en pleno entierro, aunque podrían pensar que son los nervios, y me pongan una inyección como hicieron con papá antes del entierro de mi mamita. Te llamaré vida, aunque quizás no vivas mucho tiempo. No estoy seguro que resistas al ataque de tía Marta, pero si lo haces, te cuidaré para siempre. Ahora descansa. Cazaré algunas moscas para ti. Sandra, ya tú has podido identificar temas que son recurrentes en tu narrativa, o sea, ya después de tú haber escrito creo que estos 3 libros de cuentos, y específicamente en lo que se refiere a este libro Límite Invisible, ¿cuáles serían esos temas que subyacen en esos cuentos? Bueno, la mayoría de los personajes que uso para los cuentos son personajes urbanos. Entonces, eso hace de que haya personas principalmente de los barrios y de lugares así que tengan problemas o situaciones comunes. Entonces, ya los temas propios de estos lugares, entonces ya se hacen más familiares. Eso no quita que en algún momento yo me salga totalmente de contexto y escriba algo totalmente diferente aún dentro de un mismo libro. Entonces, pero mayormente, qué sé yo, situaciones como los problemas de drogas, problemas de delincuencia, podría ser problemas entre parejas, situaciones personales de la persona consigo mismo. Esos son los temas más comunes que aparecen en las historias. Entonces, por ser ese tipo de personaje, la mayoría de los personajes son realistas, y eso hace de que tú sientas que son historias que podrían ser conocidas o que tal vez les sucedieron algo, algunos de esos hechos sucedieron a alguien muy cercano a mí, pero tal vez no necesariamente sea así. Entonces, pueden darse muchas situaciones. Bueno, ese primer cuento que leíste, que trataba de un muchacho que se aprovechaba del fenómeno del narcotráfico que se da en la costa sur del país, ¿verdad? Creo que se ubicaría ahí. ¿Cómo surgió esa idea para escribir ese cuento? ¿Fue algo que leíste en la prensa o que te contaron? Lo que recuerdo, porque a veces para la historia tengo un clic, como algo como que actúa como un detonante en mí, y puede ser una frase, puede ser una historia, y realmente me contó un familiar que trabajaba en esa zona, o sea,
no en esa zona, sino que tenía que viajar mucho por el país, y en algún momento estaba por ahí, como tú dices, por la zona sur, y conoció a un niño que quería comprar un jet ski. Pero ellos no tuvieron ahí mayor conversación ni nada. Entonces, eso me llamó mucho la atención, y ya a partir de ahí, sabiendo, como tú dices, la situación que sucedía, porque este libro se publicó hace ya varios años. Sí, 11 años. Sí. Fue escrito más o menos como, o sea, el cuento pudo haber sido escrito como el 2012 o algo así, o 2011 por ahí. Entonces, la situación que había en ese momento, entonces, ya me motivó a construir la historia. Alcánzame en Madrid. Inclinas tu cabeza hacia la ventanilla. Algo que aún no alcanzas a comprender te sucede. Es el tercer avión que abordas el día de hoy, y al salir de la tierra de Naguim Mahfouz, comprendes. La extrañas. Recuerdas una frase que para ti se ha convertido en un oráculo. Cuidado con lo que deseas. Se te puede conceder. Siempre soñaste con viajar por el mundo, un Marco Polo moderno, visitando tierras lejanas, ciudades utópicas. La idea de expansión de la empresa en la que laboras parecieron darte esa oportunidad. Una nueva posición con un nombre interesante. Captación de nuevos negocios en mercados extranjeros. De repente, el mundo quedó reducido a un pedazo de papel en la pared de la oficina de tu director. Y con banderines rojos empezaste a marcar los primeros países en visitar, de acuerdo a la lista que te entregaron. Ella también hizo lo mismo, solo que sus banderines eran verdes. Al colocar el último, sonrió pícaramente, de la misma manera que lo hace cuando roba la fresa de tu helado de vainilla o la aceituna de tu martini. Kundera ahora vive en París, susurró mientras se alejaba. El director no entendió el comentario, pero no pareció importarle. Tú te sorprendiste, era la primera vez que tocaban ese tema en la oficina. ¿Recuerdas cómo empezó todo? Debías entregar un modelo financiero para un proyecto en Centroamérica. Estabas preocupado. Le comentaste que aún no te habían reemplazado tu banda ancha, por lo que no podrías usar la conexión a internet. Si quieres te presto la mía, dijo ella. Tú sonreíste aliviado. Ella agregó, pero está en mi casa. Eso no parecía un inconveniente. Durante 3 años habían trabajado juntos. Muchas veces coincidían en el almuerzo. Siempre hablaban de estrategias de ventas y planes de mercadeo. Quizás podrían tomarse unos minutos para discutir algunos modelos. Su casa estaba oscura. Ella dio unos pasos hasta alcanzar el interruptor y se encendieron luces blancas y amarillas, en diferentes ángulos e intensidad. Era un ambiente onírico. Vinos, libros, cortinas y cojines, como sacados de una invención de Sherezada. Sobre un taburete descansaba un libro abierto. Esto debe ser herejía, susurraste extasiado. Rayuela, capítulo 7, agregó ella, aunque sabía que la aclaración era innecesaria. ¿Cómo es posible que durante años ninguno de los dos haya mencionado esta pasión compartida? Tomaste un libro de Monterroso y abriéndolo al azar leíste. En el paraíso hay amigos, música, algunos libros. Y ella agregó, al tiempo que te pasaba una botella y el sacacorchos. ¿Sabes qué? Pienso que también debe haber vino. Sonreíste, y esa sonrisa selló un pacto, un acuerdo tácito que les permitía vivir una dualidad perfecta. En la oficina, disueltos entre análisis de oportunidades y variaciones en el mercado. En su casa, seducidos por la música, la magia de las letras, la pureza del vino. No recuerdas exactamente cuándo se besaron por primera vez. Tal vez discutiendo sobre la originalidad inventiva de Macondo o Santa María, o embriagados por los versos de Mario Benedetti o Pablo Neruda. Al llegar a Roma, un mensaje en tu BlackBerry hace que se ilumine tu rostro. Alcánzame en Madrid.
De inmediato te diriges al counter de tu aerolínea para cambiar la conexión. Tu corazón palpita. De manera acelerada. Sientes ese frío en el estómago que a veces te asusta. No prestas atención a los cargos extra que serán hechos a tu tarjeta de crédito por el cambio. Lees el mensaje una y otra vez. Alcánzame en Madrid. Una invitación que más bien parece una promesa. Es tu primera vez en el impresionante aeropuerto de Barajas. Caminas apresurado arrastrando el equipaje de mano, que en los últimos meses se ha convertido en una extensión de tu brazo. Sabes que su vuelo llegó hace horas. Te espera. Confías en que tus pies te llevarán hasta ella y lo hacen. Hubieras querido sorprenderla, pero levantó la vista en dirección tuya. Siguiendo un impulso corriste hacia ella. Sus cuerpos quedaron entrelazados, liberando deseos que habían estado reprimidos, abandonados a esa sensación de plenitud que les causa el simple hecho de estar juntos. El tiempo, cómplice de los alucinados, se detuvo por unos segundos. Cuando retoma su ritmo, la miras. Ella cierra los ojos, al tiempo que la besas en la frente y ambos se dirigen a la salida del aeropuerto. Saben que no hablarán de las oportunidades de negocios adquiridas. Sin necesidad de comentarlo, irán a algún lugar especial, donde puedan abstraerse de la realidad. Al llegar, ordenas una botella. La decoración parece conspirar en favor de la situación. Restos de un navío español, sartenes para paella, anaqueles llenos de vinos intercalados con libros. Sientes la misma magia y ese brillo en sus ojos que te llena de energía. Y le dices, estamos en la tierra de Cervantes, y solo importa él, y la música, y el vino, y tú, y Clarín, y Pérez Galdós, y yo. Wow, cuántas referencias literarias en un solo cuento. Sí. Sí, incluyendo a Kundera, que precisamente hoy que estamos grabando este podcast falleció. Sí, tristemente, por eso lo elegí. Eso es como si fuera el cuento que escribí para mí, mencionando ahí autores que tú admiras. Exacto, que tú admiras mucho, ¿verdad? Exactamente, entonces ese fue de todo el libro, ese fue el cuento especial que escribí dedicado para mí. Entonces, por lo lamentable lo que sucedió con Kundera, entonces por eso quise leerlo. Kundera siempre fue un eterno candidato al premio Nobel. Al premio Nobel. Y es una lástima que no lo haya. Repite la historia. No que no lo haya ganado, sino que no se lo hayan concedido. Exacto, porque moralmente y espiritualmente ya él mereció eso y más. Sí, pero no de ahora, sino de hace muchos años, de hace muchos años. Se une a una lista que componen varios autores, incluyendo a Borges, a Cortázar, sí, que recibieron el premio. El propio Carlos Fuentes también. Sí. Bueno, y muchas veces ganan el premio Nobel escritores que nadie conoce o no sé, o sea. O por lo menos de este lado del mundo. De este lado del mundo. Son muy conocidos. Son muy conocidos y bueno, eso ya habría que dejárselo a la Academia Sueca que diga qué es lo que tome en cuenta para dar o no el premio. Entonces, volviendo ya a tu libro Límite Invisible, este libro fue parte de un proyecto que tenía el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Sí. Se llamaba Sistema Nacional de Creación Literaria, Cinecrea. Exacto. Háblanos un poco de cuál fue esa experiencia, o sea, cómo se eligieron los autores que participaron en ese programa, vamos a decir, y cuéntanos tu experiencia personal en él. Ok, perfecto. Como explicaste, era un proyecto del Ministerio de Cultura. Entonces la idea era darle la oportunidad a autores nobles para publicar sus cuentos. O sea, autores que tuvieran tal vez un libro o que no tuvieran ningún libro publicado, y entonces darle la oportunidad de que publicara. Entonces la idea era tratar de que en el transcurso de un año los autores pudieran escribir sus historias, sus libros. Entonces los géneros eran novela, cuento, teatro y poesía. Entonces
habían 3 autores por cada categoría, o sea que en total éramos 12, como el número bíblico. Entonces siempre, por de mi parte, yo siempre decía que yo era una de los 12. Entonces en ese... Y no hubo bodas entre esos 12, o todo el mundo cumplió. No, todos cumplimos. Todos cumplieron con la meta, ¿verdad? Ustedes se enviaron. Sí. No se publicaron 12 libros porque entiendo que en teatro se publicó todo en un solo volumen. Ah, ok. O sea, en ese caso, o sea, los 3 que participaron en esa categoría en un solo volumen. Exactamente, pero sí todo el mundo publicó. Fue muy buena la experiencia para mí, fue muy, muy buena. Y por primera vez me sentí así también un poquito presionada, porque de repente, bueno, ya tenía por primera vez... Eso te iba a preguntar. Y saliendo de la oficina del Ministerio de Cultura, pensé, bueno, tengo un año para escribir un libro, y si no puedo escribir. Entonces, pero eso te iba a preguntar, ¿y cómo hiciste para escribir 17 cuentos que son los que componen este libro? Yo tenía una idea, ¿sabes? Siempre tenemos cosas ahí como dando vueltas en la cabeza. Entonces, la idea que yo tenía inicialmente como libro era de poner todos los personajes en un solo lugar. O sea, poner todos los personajes en que vivieran en un mismo lugar, o que de alguna forma pasaran por ahí. Entonces, eso fue como la primera motivación, vamos a decir, que tuve. Quería que los personajes tuvieran eso en común. De hecho, hay personajes que pasan de un cuento a otro, solo como que lo mencionan. Entonces, porque la idea es que de alguna manera se relacionen entre todos. Entonces, como proyecto, esa fue mi idea original. Cuando yo decidí publicar el primer libro de cuentos, que fue Matemos a Laura, eran los cuentos que yo había escrito así durante los ejercicios del taller de narradores, cuentos sueltos que tenía por ahí, y decidí ponerlo todos en un solo volumen. Ahora, para el caso del Límite Invisible, como ya tenía un compromiso, entonces lo que se me ocurrió hacer fue poner todos los personajes con algo en común. Y ese algo en común fue un barrio imaginario que no se menciona en ningún momento, no se dice cuál es, pero los personajes, muchos de los personajes viven ahí, y otros por algún motivo pasan por ahí. Incluso hay uno que por cosas del destino muere en ese lugar. Entonces lo que une a los personajes del libro es eso, que todos están en un mismo ambiente, vamos a decir, o por algún motivo tienen que cruzar por ahí. Entonces, como te comenté hace un momentito, realmente para mí fue una muy buena experiencia, el susto de tener un compromiso para publicar un libro en un tiempo determinado, y el pensar de que si puedes o no puedes hacerlo. Entonces, otro tema, también se hizo la idea del proyecto era de hacerlo así, elegidos en la primera etapa, y ya para cuando se hiciera próximamente, entonces se iba a hacer como proyecto, o sea, lo que los autores presentaran los proyectos, y ya luego entonces el ministerio decidía qué publicar. Pero lamentablemente el proyecto no continuó debido a los cambios. Los cambios, o sea, cuando cambia un ministro por otro, no hay continuidad. Exactamente, pero realmente el proyecto es muy bueno porque nos dio la oportunidad a muchos de nosotros para publicar. Por ejemplo, como el caso de Daniela Cruz, que publicó Gastrocuento con el mismo sistema, y también Jaina, que publicó también su libro ahí, que Jaina es una chica bastante joven, sobre todo en ese momento, y que también pudo publicar ahí. Entonces realmente la idea era muy buena. También teníamos un asesor que era la persona encargada como de darnos cierta, como asegurarse de que realmente trabajáramos en lo que teníamos que hacer, porque no era, tú sabes, una persona que nos estaba presionando de alguna manera para escribir tal o cual cosa, sino que era más bien como para asegurarse de que realmente se cumpliera. O sea, hubo completa libertad creativa, pero sí con supervisión. Exactamente. Ni siquiera teníamos, en el caso de los cuentos, no nos dijeron cantidad de cuentos ni cantidad de páginas. Era libertad total. A mí me hubiera gustado que se hubieran podido publicar más cuentos, pero realmente
Tenía tú escribiste más cuentos que no salieron en el libro, entonces. No, en ese momento no. Los que yo escribí, de hecho, el último cuento, si no estoy recordando mal, que yo escribí es el que le da título al libro, Límite Invisible. Finalmente yo quería titularlo Vacío Azul. Es el nombre de uno de los cuentos. Entonces, aprovecho para preguntarte, ¿qué dinámica tú usas para elegir los títulos? O sea, ¿cómo tú haces? No, tiene que ser algo relacionado con la historia, con la historia en sí. Puede ser una palabra que se repite, pero también puede ser una acción sugerida en el cuento. Por ejemplo, en el que se titula Límite Invisible, creo que la palabra límite invisible se dice una sola vez. ¿Dónde los oyentes pueden adquirir algún ejemplar de este libro? Sé que queda alguno por ahí, o se agotaron todos. Bueno, de este todavía quedan algunos. Mis libros están a la venta en Librería Cuesta y también lo pueden conseguir con Editora Santuario a través de Isael Pérez. Sí. Pues nada, Sandra, un placer tenerte por segunda vez en el podcast. Ojalá que no sea la última, ¿verdad? Creo que no, porque siempre seguimos de alguna manera en contacto. Sí. En las reuniones del taller de narrador de Santiago, que espero, por cierto, incorporarme. Así que muchísimas gracias por tu participación y encantado. Gracias por la invitación y nos mantenemos siempre en contacto. Y así concluye una entrega más de Tertulia Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.